Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, con el profeta Amós. Estamos con el capítulo 7, versículos 10 al 17. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Jerusalén, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y el templo del reino. Y Amós le responde: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Queridos amigos, como siempre lleva el profeta que anuncia y que denuncia, pero el antero vete a verlo gustajina. Enseguida, noima. Amós está conspirando contra ti, oh rey, porque uga indea lleva, va para ella poana, inde ina de mondaja, inde ina de yapuja, inde ina lleva la de corrupto, apeaba bebendo usted. Queridos hermanos, 2700 años ireñan de cada cupeye con abañas en dúa siempre lleva. Así que quiere decir, queridos amigos, que tenemos que concentrarnos, mirar en lo que nos dicen los profetas, lo que la Biblia nos va diciendo. Esta es la palabra de Dios. Algunos dicen, pero pensando que es dulce de leche lo que el Señor le va a regalar. Y siempre a vivir de acuerdo a la conciencia, es decir, a buscar el bien. Yo no sé cómo es que nosotros decimos, ¿verdad?, que somos tan buenos, decimos que somos cristianos, etc. A la vez te ve el año de corrupto, año de montaña, de yapuya sobrefacturada, año socio de los amiguitos, entonces, para hacer nuestras macanadas. Además, esa es la año entender, la año de yara, o una mala catequesis, o si no, ñan de letradito. Y entonces decimos guau, porque es solamente de pintura. Y entonces, ¿qué es más fácil? Amós está conspirando contra ti, oh rey de Israel. El país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada. Y claro, porque siempre, queridos amigos, cuando hacemos el mal, lo único que estamos haciendo es trayendo la muerte. La muerte para tantos hermanos, la muerte para toda una nación, la muerte para la educación, la muerte para la salud, sin remedios, etcétera, etcétera. Ella ya pota ñan de maoila ña cambiata, na hombre hoy. Pero en este ya lleva puro bla bla. Entonces, queridos hermanos, Amasías por eso le llama y le dice a Amós: vete de aquí, vete, huye, te jondenetame, ani yueñe ese goave, gánate allí el pan, profetizando allí, pero no vuelvas a profetizar aquí, porque ahora es hora de territorio. La verdad, porque orero ya posee la orero ya posea. Queridos amigos, vamos a reflexionar y vamos a pedir al Señor que exista una verdadera conversión, porque la palabra de Dios en realidad nos llama siempre a un camino de vuelta hacia Él, para que podamos hacer crecer y salir de todo aquello que es negativo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.